Buenas tardes, somos el grupo 2, con lo cual está conformado por el que le habla Daniel Muriano, Brenda Díaz, Eduardo Huiza, Pedro Díaz, Gabriel Molina y Álvaro Valdés. El primer paper con que empezaremos será Build to Order Supply Chain Management, a Literature, Review and Framework Development. Esta presentación tiene la siguiente estructura. Primero comenzaremos con un contexto, enseguida con el planteamiento del problema. Tercero, tenemos la categorización de variable. Cuarto, tenemos el marco teórico y la hipótesis. Quinto, tenemos la metodología empleada y conclusiones. Y por último, tendríamos una recapitulación de todo. Primero comenzamos con el contexto en el que surge el problema. Bueno, debido a la naturaleza del mercado global y la competencia entre compañías por acoger las porciones del mercado, compañías buscan una manera de ofrecer una gran variedad de productos para satisfacer la demanda de customización masiva, pero sin afectar la calidad de sus productos o el flujo de su producción o los costos elevados que podían ocurrir. Por eso, algunas empresas están repensando su estrategia de operaciones y buscan implementar BOSC. ¿Qué es BOSC? BOSC es Build to Order Supply Chain Management, que luego vamos a explicar a más detalle a continuación en la exposición. Pero, bueno, como dice, buscan implementar BOSC debido a que si este se implementa correctamente, las empresas tendrán la capacidad de flexibilidad, rápida respuesta, precio competitivo, entre otros factores beneficiosos para la empresa. El paradigma de operaciones de BOSC se volvió popular debido al éxito de su implementación y los resultados que se obtuvieron con las grandes empresas como Dell, BMW y Compaq. Lo que le permitió con la implementación de BOSC en estas tres empresas es la facilidad de tener la característica de modularidad en sus productos. Debido a que Dell y Compaq se enfocan en la línea o los productos de computación y BMW se enfoca en los automóviles, estos dos tipos de productos tienen la capacidad de cambiar pequeños componentes o varios componentes dentro del mismo producto y se pueden adaptar según las especificaciones de cada cliente y cada uno de sus pedidos. Por último, a pesar de ser considerado como que la estrategia del futuro, no existen muchos artículos de investigación que ofrezcan una visión general o específica de BOCC. Por ello, el autor realiza este paper de investigación, cuyos objetivos son los siguientes: revisar los conceptos, desarrollar definiciones, revisar una selección de artículos relacionados, clasificar dicha literatura, desarrollar un marco teórico y, por último, sugerir direcciones para futuras investigaciones. Bueno, ahora pasamos al planteamiento del problema. Bueno, con respecto al planteamiento del problema lo vamos a poner en forma de una pregunta. Bueno, en caso de esta parte, una pregunta en dos partes o en dos preguntas como quieran verlo. Lo cual es, ¿cuáles son los puntos claves para el desarrollo e implementación de BOSC en una empresa? ¿Y qué recomendaciones se podrían aportar? Cabe recalcar o recordar que nuestro campo temático para este trabajo o estos papers es la revisión de la literatura, técnicas de lectura y búsqueda de información, lo cual se hace en este paper debido a que el autor realiza una investigación a base de unos papers que recopiló y luego los clasificó. Con respecto a la categorización de las variables, nosotros hemos visto que el paper nos da dos clasificaciones. Una primera clasificación que se basa en las áreas con mayor influencia en la toma de decisiones, con el objetivo de desarrollar y administrar una voz eficaz. De esa primera clasificación sale una segunda clasificación que se realiza con la intención de ayudar a los investigadores y académicos en la identificación de potenciales áreas de desarrollo y factores críticos de éxito para una mejor implementación del BOS. De estas dos clasificaciones, nosotros hemos tomado la primera clasificación para poder determinar nuestras variables. Nosotros hemos detectado dos tipos de variables: las variables de decisión y las variables contextuales. En las variables de decisión tenemos lo que son las operaciones de voz, que en sí es el coordinar con distintas áreas
para lograr lo que son objetivos requeridos. Y de esto tenemos, por ejemplo, lo que son los pronósticos, la coordinación, los monitoreos. Luego tenemos la tecnología de información y su relación con voz, que en sí esta área es esencial para lo que es la administración de las actividades voz y su objetivo de ellos es brindar la información de qué producto es demandado o, por ejemplo, si es que está disponible en almacén o no. Y para ello se basan esta información en lo que es el Internet, el e-commerce y también lo que es la tecnología RP, que es, por ejemplo, SAP. También tenemos lo que es la identificación por radiofrecuencia. Por último, tenemos la variable de desarrollo e implementación de voz, que en sí es las decisiones que tendrán gran impacto en el desempeño de voz implementado. Y esto puede ser, por ejemplo, la logística, el diseño y la adquisición, los desarrollos de las sociedades y los proveedores. Bueno, luego tenemos las variables contextuales. En las variables contextuales tenemos la competitividad organizacional. Este en sí son los factores que influencian las estrategias de una organización de negocio. Y estos tienen, por ejemplo, como factores los factores económicos, los factores competitivos y también tiene mucho que ver la fuerza del mercado. El marco teórico lo hemos dividido en 4 puntos. El primero es el Billing to Order Supply Chain Management, que es la cadena que fabrica productos de calidad basándose en los requerimientos de un cliente o un grupo de estos, mientras que la entrega se da en un periodo corto de tiempo y también este ofrece lo que son precios competitivos. Y esto se logra utilizando lo que es las competencias de las empresas socias o de los proveedores y también usando lo que es la tecnología de información para integrar toda la cadena de suministro. De hecho, esta metodología se volvió muy popular dado a la exitosa implementación de empresas reconocidas como Dell Computer, Compaq y BMW. Luego, como segundo punto, tenemos el Billing to Order, que es un sistema que tiene como objetivo el satisfacer rápidamente las diversas demandas del cliente. Como tercer punto tenemos al Traditional Supply Chain Management o el TSCM, que en sí está formado por todos aquellos procesos que involucran de manera directa o indirecta la acción de satisfacer las necesidades de suministros. Estos están incluidos los proveedores, la cadena de distribución, los mayoristas, minoristas, hasta los clientes finales. Por último, como cuarto punto, tenemos Information Technology o IT, que lo que realiza es ofrecer información sobre qué tipos de productos se demanda o qué está disponible en el almacén, qué está involucrado en el proceso de fabricación o qué está entrando y saliendo de las instalaciones físicas y también los sitios del cliente. Un ejemplo de esto vienen a ser los ERP como SAP, que no solo conecta las diferentes funciones dentro de la empresa, sino también las funciones entre los socios y los proveedores. Esto también permite a los socios compartir información como va el estado del pedido, los cronogramas de productos, los registros de venta. También ayuda a lo que es integrar los principales procesos de la cadena de suministros y planificar promociones de productos, logísticos y marketing. Mi nombre es Gabriel Molina y a continuación presentaré la metodología y el aporte de la investigación. Los autores siguieron estos pasos para desarrollar la investigación presentada. Empezaron por la recolección de la literatura relacionada a BOSC a partir de journals científicos. Se revisó la literatura enfocándose en puntos que aún no han sido abordados por los investigadores, como el planeamiento estratégico y el diseño de problemas operacionales. Se clasificó la literatura en 4 áreas consideradas esenciales para el desarrollo de BOSC y se identificaron los factores claves para el desarrollo de BOSC.
Los autores terminan presentando un marco de trabajo para el desarrollo de esta cadena de suministros. Consideramos que el aporte de la investigación es el marco de trabajo que presentan los autores. Este se basa en recomendaciones que servirán para la correcta preparación, implementación y control del BOSC. Las recomendaciones son las siguientes. Para el punto 1, los autores recomiendan siempre tomar en cuenta los factores del entorno y determinar si estos poseen algún riesgo para el desarrollo de BOSC. Para el segundo punto, recomiendan tomar en cuenta los conceptos de modularidad durante el diseño del producto y además desarrollar métricas para medir el desempeño de las áreas de planeamiento y pronóstico. Para las operaciones de BOSC, los autores también recomiendan que los gerentes de operaciones deben ser conocedores de los sistemas de producción del tipo pool y su administración. Para el cuarto punto, se recomienda tener una comunicación efectiva, ya que los proveedores y socios van a estar geográficamente dispersos. Y la integración del enlace entre clientes y proveedores es necesaria para BOSC. Para concluir, los autores dejan en claro lo siguiente. Primero, que no existen modelos integrados que tomen en consideración los factores económicos y otros factores competitivos. Es un área sin explorar y los autores incentivan a los investigadores a enfocarse en esta. Existen bastantes modelos o marcos de referencia para gestionar una cadena de suministros tradicional. Sin embargo, estos modelos tienen que ser modificados para tomar en cuenta las características que hacen única a BOSC. Y por último, también incentivan a los investigadores a estudiar los riesgos que involucra el desarrollo de BOSC, tomando en consideración los distintos factores que no son controlables. A continuación, hablaré sobre el aspecto metodológico de este paper. Entonces, según su objetivo, podemos decir que esta investigación es pura o teórica, ya que su fin es la obtención de conocimientos, pero no tiene en cuenta la aplicabilidad de estos. Es de método inductivo, ya que se basa en la recopilación de papers y otro tipo de literatura. Y ahí es donde se generan las limitaciones de esta investigación, ya que aún no han sido publicados muchos trabajos acerca de BOSC. Pero a pesar de todo se pudo desarrollar conceptos, un marco de referencia y hasta recomendaciones de dirección para futuras investigaciones. Gracias. El siguiente paper de esta presentación se titula como Limits to the Diffusion of Innovation por Jason McVough. En esta presentación desarrollaremos los siguientes puntos, tales como el contexto, el planteamiento de la problemática, la categorización de la variable, marco teórico, metodología empleada y una recapitulación de todo. Si bien es cierto, el paper es redactado en la actualidad, pero este cita muchos textos y ejemplos desde hace mucho tiempo. Lo que se habla en este documento representa el cómo de la innovación y tecnología ha ido evolucionando mediante el tiempo. Si retrocedemos un poco en el tiempo, podremos recordar cómo en el siglo XIX es que la industria de la marina se hizo la aparición de los barcos a vapor. Para aquel entonces, una nueva tecnología y el diésel para el siglo XX. Pero esto no hizo que la vieja tecnología, o sea, los veleros, para ese entonces, fueran reemplazadas, lo cual conllevó a la innovación de la vieja escuela. Este hecho fue llamado el efecto del velero por Jules Verne. Avanzando en el tiempo, podemos mencionar también el hecho de que Microsoft fue una tecnología complementaria para el principal competidor, en aquel entonces Apple, brindando muchas más facilidades de trabajo y soporte a los clientes. En este caso, la nueva tecnología no reemplaza a la anterior, la hace una tecnología complementaria. También tenemos cómo es que la tecnología de la información y la comunicación ha ido suplantando durante todo este tiempo a otras tecnologías existentes, tanto en el hogar como en el trabajo. Pero también tenemos a una minoría de comunidades que no migra a estas nuevas tecnologías, y no es por ser ajenos al conocimiento, sino que toman la nueva opción de las nuevas tecnologías como parte positiva del proceso de selección social. Entonces, entendiendo ya esta parte, podemos decir que el autor lo que busca en dicho paper es integrar todas las teorías existentes
para poder hacer la difusión de la innovación en las áreas de marketing, sociología e innovación. Planteamiento de la problemática. Antes de entrar a plantear cuál es la pregunta sobre el problema en sí, contextualizaré con un ejemplo. Hoy en día tenemos dos tecnologías presentes. Por un lado tenemos la tecnología de los autos recientes con una tecnología eléctrica, por así decirlo. Y por otro lado tenemos la tecnología antigua que viene desde muchos años atrás, que es la tecnología en los autos a combustible, tales como diésel y gasolina. Pero ¿qué hace hoy en día para que no pueda reemplazar del todo a la tecnología de los combustibles? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que impide? Uno de los hechos que impide es la poca comercialización de dichos autos eléctricos, la poca infraestructura de las empresas que hay en diferentes partes de los países, la poca accesibilidad que hay y lo complicado que es el manejo para los mecánicos de dichos autos. El alcance de esta tecnología es reducida en comparación a la factibilidad que puede tener o que tiene los autos a combustible de gasolina y diésel. Entonces, siguiendo por este rumbo, planteamos nuestra pregunta: ¿cómo identificar los factores que impactan en el lanzamiento de nuevas tecnologías? Nos los planteamos así, dado que la tecnología va a seguir implantándose de diferentes maneras, pero lo que nosotros o lo que el autor busca o lo que quiere buscar es cómo reducir esos factores que impactan de forma negativa en el lanzamiento de estas tecnologías. Con lo que respecta a la categorización de las variables según la literatura empleada, se tiene a las variables de decisión, a las variables contextuales y a las variables de objetivo. Las variables de decisión son básicamente las variables independientes a estudiar. En este contexto, nuestro agente principal serían las empresas promovedoras de nuevas tecnologías. Una variable de decisión sería el precio, ya que las empresas siempre incurren a costos al desarrollar nuevos productos y normalmente esto conlleva a que los agentes tengan que decidir y estudiar el impacto del precio en la adopción de la tecnología. En otras palabras, las empresas tienen que hacer una estimación del margen de ganancia. Luego se tiene al ratio de difusión o velocidad de difusión. En este caso, este factor es importante, ya que en el proceso de adopción de tecnología, el producto siempre se tiene que hacer conocer. Entonces se debe determinar qué cantidad de publicidad recibirá dicho bien. También se tiene a la infraestructura tecnológica, donde básicamente el agente principal determina cuáles serán las principales características del producto, en funcionalidades o ya sea en la misma logística del producto. Y luego se tiene al direccionamiento estratégico y de marketing, lo que en simples palabras se traduce como el estudio de mercado. Es decir, las empresas tienen que saber en qué campo juegan, en qué contexto se encuentran. Con lo que respecta a las variables de objetivo, estas se definen como las variables a influir para mejorar. En este caso aquí se tiene que maximizar dos variables de objetivo: la utilidad y el grado de aceptación de una nueva tecnología. ¿Y por qué se busca maximizar la utilidad? Porque básicamente este explica el grado de satisfacción o el impacto de un consumidor por el recibimiento de un producto o servicio. Entonces es normal que las empresas busquen maximizar este factor importante, pues, ¿no? Y luego se tiene al grado de aceptación de una nueva tecnología, el cual básicamente explica qué tanto un individuo, una sociedad o una industria adopta esta nueva tecnología en su día a día. Y finalmente se tienen a las variables contextuales, las cuales se explican como el ambiente de trabajo a las que se someten los agentes y el estudio en sí. Primero se tiene a la tecnología existente, el cual es un factor muy importante a considerar, debido a que nuestros agentes deben de conocer qué existe, qué no existe y qué oportunidades de mejora existen actualmente en el mercado en el que se encuentran compitiendo. Y luego se tiene a la variable del contexto social, el cual básicamente es la realidad a la que una persona o sociedad se encuentra, ya sea por tendencias de moda, realidades culturales, realidades sociales como la pobreza, problemas de infraestructura, etc.
Normalmente esta variable no se puede controlar. Para entender el desarrollo de un paper, se deben de conocer los pilares en los que se sostiene el marco teórico, la teoría de la adopción y difusión de innovaciones, el desarrollo de nuevos productos y teoría del marketing, y la teoría de la utilidad. Lo que nos explica la primera teoría son las etapas en las que se somete un producto entrante a un mercado. Estos son el conocimiento, la persuasión, la decisión, la implementación y la confirmación del producto. Básicamente, esta teoría establece que el éxito de un producto depende de las limitaciones personales de los usuarios potenciales, en otras palabras, las condiciones en las que se somete el producto. Y también depende de las externalidades, como por ejemplo una deficiente comunicación B2C. En el desarrollo de nuevos productos y teoría del marketing, se focaliza en cómo la nueva tecnología es percibida por los consumidores, las cuales son usualmente testados con sus comportamientos y reacciones a la innovación tecnológica, y cómo estos cambian a través del tiempo y experiencia. También se intenta descubrir qué etapas del proceso de desarrollo o características de un producto son críticos para lograr un éxito en el mercado y una amplia adopción tecnológica en el mercado. Y para finalmente entender el comportamiento de los usuarios, se menciona mucho a la teoría de la utilidad, el cual explica cómo diferentes características de un producto pueden estimular la satisfacción o utilidad misma de un consumidor. Lo que se plantea aquí es prácticamente cómo las características negativas de un producto tienen más impacto que las características positivas para un consumidor. Ahora veremos hipótesis, la metodología empleada y algunas conclusiones. Para comenzar, en la hipótesis, el autor no presenta ninguna hipótesis, sino que trata de formar un marco integrativo basándose en papers anteriores y análisis sobre casos históricos para tratar de descubrir cuáles son los factores principales que afectan para que no se adopte una nueva tecnología dentro de un grupo. La metodología empleada, como ya se habló, se basa sobre papers antiguos y análisis de casos históricos. Lo que hace el autor es primero plantea una idea basándose en papers anteriores y luego lo sustenta con ejemplos de casos históricos. Algunos de estos son, por ejemplo, por qué el USB es uno de los accesorios dominantes para las computadoras personales, por qué los carros de colección antiguos tienen un mercado tan grande y cómo los diferentes accesorios de tecnologías de comunicación logran de alguna manera fortalecer su posición dentro del mercado. Ejemplos que veremos más adelante. En cuanto a las conclusiones, este documento propone un modelo destinado a explicar los límites de la adopción de innovación y las nuevas tecnologías. El modelo está construido sobre el supuesto de que la decisión individual de adoptar o rechazar una nueva tecnología sea afectada por varias variables, principalmente la medida en que la nueva tecnología cumple con las importantes condiciones tecnológicas, sociales y de aprendizaje, las cuales fomentan su adopción, y la medida en que las nuevas tecnologías se consideran útiles en el dominio individual, en el comunitario o en la industria. La principal conclusión que surge de nuestra revisión literaria y modelo teórico es que las empresas que lanzan productos innovativos deben considerar una amplia gama de variables para maximizar su adopción dentro del mercado. Algunas de estas variables se refieren directamente a nuevas tecnologías, como el precio, la utilidad percibida, eh, mientras que otras variables que afectan la adopción son en cambio externas a la nueva tecnología, ya que se relacionan con las características de la tecnología antigua y la estructura social dentro del mercado que desea ingresar. A continuación se ven algunos de los textos bajo el cual el autor se ha guiado para tratar de hacer su marco teórico. Lo que hacía el autor era usar estos textos para tratar de justificar por qué su marco teórico era de la manera que era, y luego presentaba un ejemplo para sustentarlo. Por ejemplo,
el texto de Shapiro y Barnean de 1999 habla sobre los costos que debe enfrentar el usuario al cambiar de una tecnología a la otra y cómo esto podría detenerlo en tratar de adoptar una nueva tecnología. Lo que hace el autor es presentar esto y además menciona el ejemplo de las computadoras personales y cómo estas están tan interconectadas con distintas piezas. Por ejemplo, las computadoras personales de hoy tienen entradas USBs, pueden ser personalizadas de distintas maneras, lo cual hace que el costo de cambiar a otro dispositivo sea muy alta para el usuario y lo cual cambiar a una nueva tecnología no resulte nada atractivo para el usuario. Además, otro ejemplo, March de 1991 habla sobre cómo las nuevas tecnologías, sobre cómo la utilidad de nuevas tecnologías a veces no logra superar la de antiguas tecnologías. Y menciona, por ejemplo, el uso de carros eléctricos y motores eléctricos. Y cómo estos, a pesar de ser una nueva tecnología, a muchos usuarios les parece inconveniente tener que cambiar a estaciones eléctricas o, por ejemplo, que usar motores diésel les resulte más barato, más fácil de mantener. Entonces, el autor lo que hace es primero presenta textos de otros autores y luego trata de justificarlos analizando casos históricos. A manera de resumen, el autor nos presenta con el siguiente cuadro. Para comenzar, en el eje horizontal se ve el dominio, o sea, el alcance que tienen las tecnologías. A la izquierda se ve el aspecto micro, el más pequeño, la del individuo, y a medida que se vaya avanzando a la derecha se vuelve más grande, pasando por la comunidad de usuarios hasta el macroespacio, el cual es el mercado y la industria. En el eje vertical se ven los efectos, la tecnología, la estructura social y el aprendizaje, el cual ya se habló, y además dentro de cada uno se ve sus subconjuntos, sus subretos. Por ejemplo, en estructura social se ve contexto, orientación y contagio, el cual a medida se va bajando se vuelve más complejo. El contexto de un individuo es más fácil que entender que el contagio de un individuo. Pero no solo eso, a medida se va agrandando el tamaño, también se vuelve más complejo. Por ejemplo, si nos fijamos en tecnología, la utilidad que tiene en un individuo es mucho más fácil de entender que la complementariedad de un mercado, de una industria. Se puede ver dentro de esta matriz que se citan los distintos textos de otros autores, los distintos papers de otros autores, y cómo el autor los ha utilizado para tratar de justificar su propuesta. Una cosa que es importante es entender que este marco viene con algunas limitaciones, las más importantes de ellas siendo que esto se ve desde un punto de vista de desarrollo de producto y se olvida algunos aspectos como la sociología del usuario. Otro aspecto importante de estas limitaciones es que en esta matriz se ve que cada aspecto es muy separado del otro, lo cual no es justo porque muchas veces los distintos puntos se ven entremezclados. Por ejemplo, la utilidad y el costo de cambiar, muchas veces el usuario lo ve como una misma cosa y este marco no lo refleja. El documento concluye con recomendaciones para los investigadores, quienes probablemente encontrarán tanto el modelo como los apéndices una herramienta valiosa para futuras investigaciones, y para los profesionales que pueden buscar incorporar predicciones de resistencia en sus procesos de innovación de productos. Muchas gracias.